Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Fundamentos básicos, sabéis que es el título, Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 14 que habla del arrepentimiento de obras muertas. Decíamos, voy a hacer un pequeño resumen, muy corto, que el primer llamamiento que hace Dios al pecador es para arrepentirse. Pero hay un llamamiento también para los nacidos de nuevo, que es arrepentirse de las obras muertas que hacían. Las obras muertas son acciones que parecen buenas, hechas sin fe y sin amor. Son, digamos, actos religiosos o actos litúrgicos, actos externos, tradiciones y demás cosas, pero que no salen del corazón. Hablamos del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Se puede definir el arrepentimiento como un cambio de opinión, un cambio de actitud, que conduce a un cambio de acción. Exige confesar, reconocer y apartarse del pecado. Necesitamos ver el pecado como lo ve Dios, no como lo vemos nosotros, que quizá muchas veces lo justificamos o queremos justificarlo. La confesión bíblica, o sea, confesar bíblicamente es algo personal, algo sincero, sin rodeos, sin excusas y sin hipocresía. Tú no te puedes justificar ante Dios por lo que otra persona haya hecho. Tenemos que confesar, que es un acto de decisión, y alejarnos, que es la acción que corresponde a esa decisión. Debe haber una buena voluntad firme de abandonar el pecado. Es un engaño intentar ocultarlo. También es un engaño intentar justificarlo, porque a Dios no le podemos engañar. Solo existe un camino para recibir la misericordia de Dios, que es confesar el pecado y alejarse de él, apartarse. Y luego tenemos una gloriosa promesa, que recibimos la misericordia de Dios. La verdad duele, esto a veces duele quizás, es duro, pero la mentira destruye. Por eso la verdad siempre vence a la mentira. Cristo, que es la verdad, venció a Satanás, que es la mentira. Arrepentimiento es tener odio al pecado, aborrecer el pecado. No es quizás el remordimiento que siente el mundo, las personas incrédulas cuando hacen algo mal, sino la tristeza de haber ofendido a Dios que nos conduce al arrepentimiento verdadero. También el arrepentimiento incluye restitución. El arrepentimiento verdadero da frutos, entre ellos el deseo de restituir. En el pasaje de Zaqueo que estuvimos viendo la semana pasada, vemos que el arrepentimiento verdadero se manifiesta públicamente, él lo reconoció públicamente. El arrepentimiento verdadero también toca el bolsillo, porque hay que restaurar. Él dijo que devolvería cuadruplicado lo que había robado. También el arrepentimiento verdadero repara el daño causado. No basta con decir perdona, sino si has hecho algo, si has roto algo. Si se ha roto algo en esa relación, hay que intentar por todos los medios restaurarlo. Por eso también el arrepentimiento verdadero es evidencia de que somos salvos. Por eso Jesús le dijo a Zaqueo, la salvación hoy ha venido a tu casa, porque vio cómo los frutos que dio este hombre digno de arrepentimiento. Ahora vamos a seguir hablando de las obras muertas. Existen dos categorías de obras muertas. La primera, que la estudiamos la semana pasada, es todo lo que hicimos antes de convertirnos. Esto incluye los pecados y las obras de la carne. También incluyen las obras del diablo. Dice el apóstol Juan que el que practica el pecado de una forma habitual es del diablo. Y esto es una advertencia dura y tajante de Dios, pero muy necesaria. Debemos recordar que para vencer el pecado tenemos el poder de Cristo. También debemos saber que debemos vivir como hijos de Dios verdadero, demostrar que somos hijos de Dios. Solo su obra redentora nos justifica, nos declara inocentes ante Dios. No hay otro camino para que seamos justificados ante Dios, sino que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y su obra. Ninguna obra que hagamos nos justifica, y mucho menos si son obras muertas. Ahora vamos a ver hoy la segunda categoría de obras muertas.
que es todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él y a su Iglesia. En otras palabras, hacer las cosas por obligación, por rutina o quizá por miedo a la condenación, pero sin amor verdadero a Dios y a su Iglesia. Ejemplos hay varios en las Escrituras. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Sardis, que tenía reputación de ser viva, pero realmente estaba muerta. Así lo expresa el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 3, donde el mismo Cristo le ordena al apóstol Juan, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Está claro que Cristo, son palabras de Cristo, hablan muy clarito. El Señor Jesucristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de los 7 espíritus? Cristo se presenta a esta iglesia y se nos presenta a nosotros también como el que tiene en su poder los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus se relacionan con las 7 manifestaciones del Espíritu Santo mencionadas por el profeta Isaías, una alusión muy clara a la plenitud del Espíritu Santo, de la cual habla proféticamente Isaías. Lo vemos en Isaías capítulo 11, verso 2, dice: y reposará sobre él, está hablando proféticamente sobre Cristo, el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor. Los 7 espíritus de Dios. Este pasaje proféticamente se refiere a Jesús, al Mesías, sobre quien reposa la plenitud del Espíritu Santo. De ahí la necesidad de que nosotros también tengamos la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significan las 7 estrellas? Esta descripción no es nueva, puesto que ya la encontramos en Apocalipsis también, en el capítulo 1, verso 16, y explicada en el versículo 20 del mismo capítulo. Leemos Apocalipsis 1:16, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Y en el versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, ¿qué representan las 7 estrellas? Las estrellas son los ángeles de las iglesias, es decir, los mensajeros, porque la palabra ángel significa mensajero, aquellos que predican el evangelio. Por eso se refiere a los pastores y a todas las responsabilidades espirituales de los siervos de Dios. Algunos han creído que se trata de seres celestiales, pero realmente el enfoque más acertado y más real es que se refiere a los pastores, a los líderes espirituales o responsables de traer el mensaje a la iglesia local. El Señor dice que los tiene en su diestra, es decir, en su mano de autoridad, de protección, de poder y de dirección. Son personas llamadas y puestas por Dios, sostenidos por Él, pero también sujetas a su juicio. Los pastores, los padres espirituales tienen que dar cuenta a Dios de su trabajo. No son dueños de la iglesia, sino son siervos del dueño, que no es otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el dueño de la iglesia, la compró con su sangre. El que tiene las estrellas en su mano dice, esta frase nos debe hacer meditar. Cristo se presenta como el que tiene en su poder a las 7 estrellas, o sea que los 7
los pastores de las iglesias, los padres espirituales, están bajo su poder y su dirección. Esto muestra que Él posee toda la autoridad espiritual y todo poder sobre la iglesia y sobre sus mensajeros, o sea, los líderes y padres espirituales. Esta presentación tiene implicaciones muy profundas, especialmente cuando se dirige a la iglesia, a una iglesia como Sardi, que tenía una buena reputación, pero era algo externo, era parafernalia, era aparentar, era apariencia, era liturgia, actos religiosos, pero no era realmente una iglesia viva, estaba muerta espiritualmente. Y esto se puede aplicar a muchas iglesias contemporáneas, a muchas iglesias actuales, que parecen que tienen vida, pero solamente se limitan a actos litúrgicos, a hacer las cosas por obligación, a hacer las cosas porque hay que hacerlas, pero sin amor a Dios verdadero. Hacer las cosas quizá por miedo a condenarnos, pero eso no es demostrar amor a Dios. Lo que hagamos para el Señor tenemos que hacerlo porque le amamos y le amamos de verdad. El Señor dice que conoce a sus mensajeros. El Señor tiene a sus siervos en la mano. No están solos, pero no se pertenecen a sí mismos, ni deben guiarse por el criterio humano, porque somos de Él. Esto implica responsabilidad. El que le pertenece y es sostenido por Cristo debe andar, debe vivir conforme al Espíritu de Cristo. ¿Estáis comprendiendo? Por eso muchas iglesias fracasan, porque hay quizás personas muy elocuentes hablando que te pueden convencer, pero en su carne, no en el Espíritu. Por eso dice que es necesario andar conforme el Espíritu de Cristo. El predicador, el mensajero, no debe vivir de la fama, sino del fuego del Espíritu Santo. Sardi tenía nombre de que vive, es decir, un prestigio, una tradición quizá honorable, pero el Señor le dice, estás muerta. Eso quizá le diría hoy a muchas iglesias, a muchas congregaciones llamadas cristianas. Parece que tenéis vida, pero estáis muertas, porque hacéis obras muertas, obras que no las hacemos de corazón. Por eso aquí se da una gran advertencia a los ministerios de la iglesia actual. No basta con ser conocidos en apariencia, conocernos que seamos una iglesia que aparentemente estemos viva, si el Espíritu en realidad no está obrando en nosotros. Podemos hacer muchas cosas, pero si las hacemos según nuestro criterio humano, estamos haciendo obras muertas. Obras que Dios no desea ni ha ordenado que hagamos, porque Él quiere que lo que hagamos, lo hagamos por amor a Él, porque Él demostró su amor hasta la cruz, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él jamás hizo una obra litúrgica, Él siempre actuó guiado por el Padre y obedeciendo siempre la voluntad del Padre. En segundo lugar, las estrellas dice que están a su diestra, no en sus propios tronos, como algunos están. El reverendo tal, con tantos años de estudio en tal academia bíblica. El reverendo. El pastor, el maestro, el líder espiritual no está para brillar por sí mismo, sino para reflejar la luz de Cristo. Las estrellas no son soles, no son fuentes de luz por sí mismas, dependen del sol. Los mensajeros, los ministros, dependen del Señor o deben depender del Señor, que es el sol de justicia. Cristo sostiene, guía, pero si es necesario remueve o quita a esas supuestas estrellas que no brillan según la luz de Cristo. Dice, esto se ve claramente en Apocalipsis capítulo 2, verso 5,
donde Cristo dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Son palabras fuertes. El liderazgo es una bendición que puede ser retirada si se abandona la fidelidad y el propósito de Dios, si dejamos de ser guiados por Dios y hacer las cosas como Él las manda y lo que Él manda, no hacer cosas por nuestra cuenta, no traer fuego extraño al altar. En tercer lugar, responsabilidad del pastor. El pastor tiene que estar vivo en el Espíritu, tiene que tener la unción del Espíritu Santo. La iglesia de Sardis tenía una apariencia, un nombre, pero Cristo le dice que estaba muerta. Tú puedes predicar muy elocuente, muy bonito, tener buena labia, pero si lo haces sin el Espíritu, vas a fracasar seguro. ¿Y a quién se dirige esta reprensión? A los ángeles, que como he dicho son los líderes espirituales de la iglesia. La condición de la iglesia muchas veces se ve reflejada la vida espiritual de sus líderes, de sus padres espirituales. Si el pastor se arrodilla, la iglesia se arrodilla. Si el pastor levanta las manos, la iglesia levanta las manos. La iglesia suele ser el reflejo de sus padres espirituales. Si el pastor ora, la iglesia ora. ¿Estáis entendiendo lo que estoy diciendo? La iglesia con poder en el espíritu. La condición de la iglesia, repito, muchas veces refleja lo que es la vida personal de sus líderes espirituales. La vida de un predicador o de cualquier líder no se mide por la intensidad ni la elocuencia de sus palabras, sino por la intimidad que tenga con Dios. La iglesia puede tener una doctrina correcta, sí, pero además sus padres espirituales deben vivir en el poder del Espíritu. Tú puedes tener una buena doctrina, pero si no andamos en el Espíritu, la iglesia no avanza, no crece. La iglesia, repito, puede tener una doctrina buena, sana, pero debe andar en el Espíritu. Aplicaciones prácticas sobre este tema. A los pastores y a los líderes o padres espirituales tienen que saber que el Señor los tiene en su mano, en su diestra, que significa mano poderosa. Deben brillar con la luz de Cristo y olvidarse del protagonismo personal. Luego, a la iglesia en general, como iglesia, hay ciertas preguntas. ¿Estamos honrando a aquellos a quienes el Señor ha puesto como estrellas en medio de nosotros? ¿Oramos por ellos? ¿Les respetamos? ¿Les animamos y les ayudamos en su dura misión y para que puedan vivir llenos del Espíritu? Preguntas que estos son dirigidos a la iglesia, no a los pastores ni a los líderes. ¿Estamos honrando a nuestros pastores? Estamos honrando a las estrellas, no porque sean estrellas personales, no me refiero a estrella como el mundo considera una estrella, un fenómeno de la televisión o un actor o un cantante. Estamos hablando de estrellas que reflejen la luz de Cristo. Y a todos los creyentes en particular, ¿reflejamos la luz de Cristo o nos conformamos con una apariencia externa? Debemos recordar que las estrellas, los padres espirituales, son guiados por la mano del Señor. Él tiene cuidado de sus siervos, pero también les exige rendición total y les pedirá cuentas. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Los problemas de una persona, de un creyente, tiene sus problemas, pero el padre espiritual, el pastor, tienen los problemas de todos. Cualquier problema que tenga un hermano en la congregación le afecta al pastor y al líder espiritual, porque los líderes espirituales, los pastores, tienen que tener corazón de padre. Y si no tienen corazón de padre, no sirven como pastores. Y un padre debe corregir al hijo, debe encauzarlo por el camino correcto.
Si va por una dirección equivocada, hijo, que por ahí no va bien. Aunque tenga que disciplinarlo. La disciplina es la mayor prueba de amor de un padre. Y Dios nos disciplina a nosotros a través de sus mensajeros, de las personas que Él ha puesto como cabeza a cargo de la Iglesia, siempre y cuando esa cabeza esté sujeta a la verdadera cabeza de la Iglesia, que es Cristo. ¿Estáis entendiendo? Como conclusión de este tema hay que decir que las 7 estrellas representan a los pastores, a los mensajeros y responsables espirituales que han sido puestos por Dios sobre su Iglesia. No están por encima de la Iglesia, sino al servicio del dueño de la Iglesia, que es Jesucristo. Él los sostiene, los conoce, los examina y los va a llamar a rendirle cuentas. Tenemos una gran responsabilidad. Ahora, seguimos analizando Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 3, sobre los ejemplos bíblicos en cuanto a la segunda categoría de obras muertas. La apariencia, hojas, pero sin fruto. ¿Os acordáis de la higuera que Jesús maldijo? Se acercó, tenía muchas hojas, aparentemente era una higuera sana, pero sin fruto. Y Jesús la maldijo. Cristo mismo hablando, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, o sea, aparentas que estás dando fruto, pero realmente estás muerta. Primero vemos que Cristo diagnostica la enfermedad de esta iglesia de Sardi, y que es de aplicación para nosotros hoy. Dice, tienes nombre del que vives. Jesús, el que tiene los 7 espíritus que hemos dicho, la plenitud del Espíritu Santo y las 7 estrellas, los ángeles o pastores de las iglesias, dirige una palabra muy seria a esta iglesia de Sardi y como consecuencia también a nosotros hoy. Y empieza con una frase que debería estremecernos. Tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerta. Son palabras que van dirigidas a la iglesia actual. Parece que tienes vida, nos dice, pero realmente estáis muertos. Que el Señor no pueda decir eso de nosotros, hermanos. Esto es una declaración dura y triste, pero muy necesaria para que despertemos. Sardi era una iglesia con buena reputación, repito. Tal vez tendría un culto dominical precioso, con prédicas, con música, con actividades, pero espiritualmente estaba muerta. No fluía la vida de Cristo en esa iglesia. Tenía la fachada, la apariencia de vida, pero el fuego ya no ardía en ella. Eran rutinas, hábitos, liturgias, cosas externas, tradiciones. Es como una casa hermosa por fuera, buenos jardines, buena iluminación, una fachada muy bonita, pero por dentro infestada de termitas y ratas, cayéndose a pedazos. Es una buena simbología, ¿verdad?, de lo que dice Cristo sobre la iglesia de Sardi. Muchos creyentes quizá puedan mantener una imagen ante los demás, apariencia de piedad, lenguaje cristiano, palabritas cristianas que aparentemente parecen de amor, actividades religiosas, pero el Señor mira más allá de esto, hermano. Mira más allá de la apariencia. Él mira y además conoce nuestro corazón. A Él no le podemos engañar. Yo preguntaría, ¿tienes el nombre de cristiano pero no tienes vida espiritual verdadera? ¿Estás viviendo con un ojo en el pasado, estancado en el presente y sin un futuro claro? Cristo nos hace una advertencia urgente. Sé vigilante. Cristo no solo diagnostica, también proporciona la medicina. Sé vigilante. Estate atento, despierta. Estaban dormidos espiritualmente, como las vírgenes insensatas,
sin aceite, esperando al esposo, pero sin preparación, como muchas iglesias hoy. Esperan la venida de Cristo, pero no están preparadas realmente. Hay muchos cristianos que no están alerta. El pecado entra por los ojos, por los oídos, al corazón, y no hay resistencia ni vigilancia. Por eso caemos fácilmente. Hay creyentes que viven adormecidos con las redes sociales, por el entretenimiento, que hay tantas cosas para entretenerse hoy, por la cultura del cuerpo, por el trabajo. Y no se dan cuenta de que su vida espiritual se está apagando poco a poco. Muy liados en todas estas cosas, redes sociales, trabajo, cultura del cuerpo, entretenimiento, televisión, radio, noticias. Y no se dan cuenta, repito, que se están muriendo, apagando espiritualmente. Y no están dispuestos, como dice la palabra, a afirmar lo poco que les queda. Y como no lo afirmen, ese poco que queda, van a terminar apagándose totalmente. Cristo hace una llamada a fortalecer precisamente lo que queda, lo poco que queda a veces. Afirma las cosas que están por morir. Hay cosas que todavía están ahí con un poquito de fuego. No permitas que se apaguen. Por eso dice, afirma las cosas que están por morir. Vemos el gran amor y la misericordia de Cristo en estas palabras. No nos desecha de inmediato. Nos dice, todavía hay algo que se puede salvar. Aunque queda poco, aún hay esperanza. Pero tenemos que reaccionar, tenemos que despertar. Tal vez tu oración está fría, puedes avivarte y aún puedes clamar a Dios con fervor. Tal vez has dejado de leer la Biblia, pero puedes tomar hoy mismo la decisión de volverte y convivir con la palabra de Dios cada día. Puedes empezar hoy mismo, si es el caso. No dejes que se apague lo poco que queda. Es como un fuego casi apagado, que solo tiene brasas. Pero si soplas y las alimentas, pueden volver a arder. Si le echas más leña. Vemos que Cristo les acusa por su apariencia. Dice, no he hallado tus obras perfectas. Hermanos, nuestras obras quizás no sean perfectas. Y el Señor nos está diciendo, no hallo tus obras perfectas, iglesia. En apariencia hacían cosas, pero no eran obras completas ni sinceras. Eran obras de forma, no de fondo. Eran obras muertas, actividades externas sin corazón. No basta con hacer cosas para el Señor. Cristo quiere que nuestras obras estén llenas de verdad, de amor, de entrega y de compromiso de verdad. Cristo llama a volvernos a las primeras cosas. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Debemos acordarnos de nuestras experiencias con el Señor. Y luego dice, guárdalo y arrepiéntete. Cristo no les pide que inventen algo nuevo, solo les dice, recuerda lo que un día te cambió. Debemos volvernos a esa palabra que un día nos salvó, a esa verdad que nos quebrantó, que lloramos cuando nos convertimos, a ese momento donde todo lo que nos importaba era Cristo y nada más. Ese anhelo, ese deseo de estar cerca de Cristo y de aprender de Él. Muchos cristianos comienzan con gozo, incluso con lágrimas, con pasión, pero luego llega la rutina, el enfriamiento, las distracciones. Cristo dice, guarda lo que oíste, vuélvete y arrepiéntete. El tiempo de volver es tiempo de volver al primer amor. Quiero hablar del primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Permíteme hablarte y aconsejarte sobre nuestra relación de amor e intimidad con el Señor. No se trata de criticar ni de señalar a nadie, sino que recordemos que debemos volver al primer amor, esa sed, ese deseo de conocer cada vez más a Dios que teníamos recién convertidos, ¿verdad? ¿Os acordáis de vuestro primer amor? De cuando os convertisteis, el anhelo, el deseo de buscar a Dios cada día, de querer aprender, de comerse la Biblia, leyéndola cada día y buscando al pastor para que te explique esto que no entiendo. Todo eso se ha pasado, ¿verdad? Hemos caído en la rutina, el enfriamiento, las distracciones que hay tantas hoy en este mundo. Hay cosas que no deberían perderse jamás, y una de ellas es el primer amor por Cristo. Esta palabra no es para los de afuera, para el mundo incrédulo, es para la iglesia, para aquellos que han caminado con el Señor, para los que han conocido su voz, para los que alguna vez lloraron de gozo cuando leían la palabra de Dios, pero quizá hoy caminan por inercia, pero sin una vida espiritual llena de la plenitud y el gozo y la pasión por Cristo. ¿Qué es el primer amor? No es simplemente una emoción, no es una emoción. No. La vida cristiana no es una vida de emociones, aunque sin duda la hay. No digo que no pueda haber ciertas emociones. No es solo fervor, aunque también existe. Es ese estado del alma en el que Cristo lo es todo. Ese deseo que hay en tu interior de agradar a Cristo, porque Cristo es para nosotros el todo. Es cuando no necesitamos que nadie nos recuerde que debemos orar, porque oramos con deseo y con gratitud. Es cuando íbamos al culto, no por costumbre, ni tradición, ni rutina, sino por hambre y deseo de crecer espiritualmente. Es cuando para nosotros la palabra de Dios era como una carta escrita por Dios, una carta de amor, que nos encantaba leer constantemente. Es cuando cantábamos no por la emoción que pueda producir la melodía o la música, sino porque nuestro corazón ardía con el deseo de alabar a Dios. El primer amor es el tiempo cuando Cristo era suficiente, cuando amarle era un deleite, no una carga. Ahora, ¿cómo se pierde el primer amor? Jesús realmente no dice que se pierde, sino que lo dejaste, que lo abandonaste. Has abandonado tu primer amor. Es una especie de divorcio, ¿verdad? O de abandono del ser querido. Pero es un abandono quizá lento y no siempre somos conscientes. Se deja por la rutina religiosa sin comunión real y viva. Es uno de los motivos por los que adquirimos rutina religiosa. También por el afán y el mirar atrás al mundo y lo que nos ofrecía antes. Y esto enfría el corazón, enfría el alma. También puede ser el pecado no confesado, que apaga la llama del Espíritu Santo, pone al Espíritu Santo triste. Quizá pueda ser el orgullo espiritual que sustituye la intimidad con Dios por el deseo de superioridad sobre los demás. También puede ser un motivo de perder el primer amor. Uno no deja de amar de golpe, ¿verdad? Solo deja de mirar a Cristo y comienza a mirar otras cosas. Y entonces el amor a Cristo se va apagando, porque vamos fomentando el amor a otras cosas, las cosas que nos ofrece este mundo, que son pasajeras y son efímeras. La siguiente pregunta, ¿qué hacer para volver al primer amor, verdad? Aquí ibais a hacerme esa pregunta. ¿Qué hacemos para volver al primer amor? ¿Recuerdas cuando llorabas en la oración? ¿Os acordáis? Cuando llorábamos al orar.
el gozo que teníamos cuando leíamos, meditábamos y escuchábamos la palabra de Dios. Apocalipsis 2:5 está la solución. Nos da el camino de regreso al primer amor. Dice, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, acuérdate de ese momento en que andabas en el primer amor. Arrepiéntete de haber abandonado ese primer amor y empieza a hacer lo que hacías antes. Arrepiéntete. Primero dice recuerda, párate y recuerda cómo era tu comunión con Cristo antes. Arrepiéntete, cómo veníamos estudiando hasta ahora, como vemos, estamos estudiando sobre el arrepentimiento, que no es solo tristeza o remordimiento, es un giro, es un cambio total de dirección. Recuerda, arrepiéntete. Es decir, es decirle, Señor, no quiero seguir así, quiero volver y tener la misma relación de intimidad que tenía antes contigo. Y tercero, haz las primeras obras. Ora como orabas antes. Lee, medita, escucha la palabra de Dios como lo hacías. Busca al Señor con el mismo deseo, el mismo anhelo, la misma hambre de antes. La fe no crece con métodos nuevos, sino volviendo a lo esencial, que es volvernos a Cristo. La costumbre, los hábitos y tradiciones muchas veces reemplazan la pasión que debemos tener, pero el amor verdadero no debe apagarse con los años. Cristo sigue amándonos como nos amó desde el principio. Él no ha olvidado su primer amor con nosotros, ¿verdad? Preguntas que debemos hacernos para aplicarlas a nuestra vida. ¿Cómo está hoy nuestro amor por Cristo? ¿Estamos sirviendo pero lo hacemos sin gozo? ¿Oramos pero no lo hacemos con pasión? ¿Leemos, meditamos en la Biblia pero ya no nos habla? ¿Escuchamos su palabra y al poco se nos olvida? ¿Cantamos con la boca pero el corazón está bien lejos? Debemos volver al primer amor. No esperemos más. Lo poco que queda por apagarse, si no tomamos la decisión, se va a apagar. Hoy es tiempo de volver. El Señor no nos acusa. Él nos llama con amor y ternura. Él jamás dejó su primer amor por nosotros. Por eso acuérdate, arrepiéntete y vuelve a hacer lo que hacías antes. Siguiente consideración sobre el análisis que estamos haciendo de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 y 3. Cristo nos hace una advertencia final. Dice, vendré como ladrón. Si no velas, si no estás atento, si no estás preparado, vendré sobre ti como ladrón. Y el ladrón no avisa, ¿verdad? Cristo no te va a avisar de su regreso. Las señales están ahí. Él tampoco sabe cuándo va a regresar. Solamente Dios el Padre lo conoce, lo sabe. Esta es una advertencia muy seria, que no debemos dejarla caer en saco roto. Si no hay arrepentimiento, Cristo vendrá inesperadamente y no habrá tiempo de prepararse. Pasará como en los días de Noé, cuando la gente comía, bebía y vino el juicio. En Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39, leemos. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos advertidos, no sabemos cuándo, vendrá como ladrón, o sea, no porque sea él un ladrón, sino que actuará de la misma manera, sin avisar.
Dice, así será. Estaremos pues haciendo liturgia, actos litúrgicos, actos religiosos, y vendrá el Señor Jesús, se llevará a su iglesia fiel y el resto se quedará. Cristo viene pronto y no nos avisa del día. Yo pregunto, ¿estamos preparados? ¿Tienes nombre de que vives pero estás muerto? ¿Hay apariencia pero no hay realidad espiritual? ¿Hay obras muertas pero no hay fuego del Espíritu Santo? Hoy el Señor nos llama a despertar del sueño. Efesios capítulo 5, verso 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, palabras dirigidas a la iglesia, y levántate de los muertos. Los muertos espirituales son aquellos que no hacen nada, y si hacen algo son obras muertas, obras por obligación, por rutina, o por, repito, como dije antes, por miedo a la condenación. Y luego dice, y te alumbrará Cristo. Pero nosotros tenemos que despertar primero para recibir la luz de Cristo. También fortalecer, quizá lo poco que queda. Efesios capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerda su palabra y convive con ella cada día. Arrepiéntete sinceramente de las obras muertas que hacemos y volvamos a vivir en el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 15, verso 13, nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo te doy una buena noticia, el Espíritu Santo ya vino en Pentecostés. Ya está, o debe estar, en su iglesia y en cada miembro de su iglesia, en cada hijo suyo, arrepentido de verdad. Vive el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos el poder de Dios en nosotros. Debemos, por tanto, pedirle a Dios, que es nuestra fuente de esperanza, que nos llene completamente de gozo y de paz, porque confiamos en Él. Yo preguntaría, ¿confiamos plenamente en Dios? ¿Confiamos en sus promesas? ¿Creemos de verdad que Dios existe? ¿O estamos practicando una religión? Si realmente creemos que Dios existe y que Dios nos salva o nos salvó mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz, tenemos que confiar plenamente en Él. La duda no debe robarnos la fe. Debemos creer plenamente en lo que Cristo hizo por nosotros. Dios, el Padre, entregó a su Hijo lo que más amaba. Pero su Hijo también colaboró y entregó su propia vida. Él dice que Él no le arrebataba a nadie la vida, que Él la entregaba voluntariamente por amor a nosotros. Él jamás hizo una obra muerta. Su vida, su testimonio, su relación con la gente siempre denotaba la obediencia al Padre. Él comenzó la obra y la terminó. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera arrepentido a mitad de camino? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cuál sería nuestro final? Pero gracias que Cristo cumplió con lo que el Padre le ordenó, que son las obras que Dios quiere que hagamos, aquello que Él nos ordena. Jesús aceptó la obra de redención, aceptó el plan y el propósito de Dios para la regeneración de la creación, para que pudiéramos resucitar de esa muerte espiritual en que estábamos. Estábamos vivos físicamente, existíamos, pero espiritualmente estábamos muertos. Y lamentablemente hay muchos cristianos hoy en día que andan dormidos, y el que duerme es como el que está muerto.
Además, en la Biblia la palabra dormir también significa muerto. El que duerme está muerto. Por eso hay un llamado despierta. Tú que duermes, un llamado a la iglesia. Despierta de tu sueño, de tu anarquía quizás. Levántate de los muertos. O sea, cuando uno despierta, deja de estar muerto. Y así recibirá la luz de Cristo, la verdad, la transparencia, el amor de Cristo. Que nada ni nadie nos quite la fe y la confianza en Dios. El diablo trabaja y el diablo quiere engañarnos con sus mentiras, sus maquinaciones, sus trampas, para que nos apartemos del Dios viviente, y que no creamos en Él. Y qué paradoja. A veces creemos lo que nos dice el diablo y no creemos lo que nos dice Dios. El diablo te dice, Dios no existe. ¿Y tú qué? ¿Tú sí existes, diablo? Ahí vemos la maquinación del diablo para traernos la duda, el desconcierto, robarnos y matar nuestra vida espiritual. Por eso, repito, debemos pedirle a Dios que nos muestre el camino a seguir, que es nuestra fuente de esperanza, que nos llene completamente de gozo y de paz al creer en sus promesas. La esperanza es saber que Dios cumple sus promesas. Tener esperanza significa tener la confianza, la certeza de que Dios cumple lo que promete. Entonces estaremos llenos de esa esperanza segura, y eso vendrá a través del poder del Espíritu Santo, y así poder volver a vivir en el orden de Dios, como Dios quiere que vivamos, volver a ese primer amor, a esa primera relación que teníamos tan preciosa cuando nos convertimos. Es un deseo del Señor que volvamos a ese primer amor. Y para nosotros es una necesidad. Y también debería ser un enfoque, una decisión a tomar de volver a ese primer amor para ser llenos plenamente de la plenitud del Espíritu Santo. Lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene con otro ejemplo bíblico sobre las obras muertas y las decisiones que se toman a veces cuando servimos a Dios según nuestro criterio y no siguiendo el orden y las órdenes que Él nos transmite. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.